Hola, esta tendencia ha sido una de las más populares últimamente, así que fue la elegida para realizar el segundo hack o transformación del patrón Zoe. Si aún no lo tienes, abajo dejo el link donde lo puedes comprar y checar todos los detalles y transformaciones que puedes hacer con él. Para este proyecto utilicé 45 centímetros de forro, 90 centímetros de tela, 20 centímetros de tricot y un cierre invisible. Para hacer la pieza que lleva los picos, calqué el frente del patrón Zoe en otro papel y en esta ocasión seguí las líneas de la talla chica. Después, para crear el cruce de la falda, extendí la línea de cintura 13.5 centímetros hacia afuera del centro frente. Y a partir de ahí hacia abajo tracé una línea de 17 centímetros de largo. Localicé el centro de la línea de la bastilla, que en este caso en la talla chica medía 29 centímetros, así que fueron 14.5, y hacia abajo medí 10.5 centímetros. Así que ya solo uní en recto este punto con la línea que bajó 17 centímetros y con el costado del short. Como sacamos esta pieza a partir de la base del short, ya queda lista con las costuras incluidas. Como la cintura tiene una forma curva, antes de recortarla doblé el papel por la línea del centro frente y así los 13.5 centímetros que se extendieron seguirán la misma curvatura que lleva el short. Y el resto de la pieza la recorto tal y como está. Las otras piezas del patrón Zoe no necesitan ningún cambio, así que solo las calqué en un papel aparte para no tener que recortar el patrón original y mantenerlo armado por si después lo quiero usar en otra talla. Acomodé con alfileres para cortar dos piezas de tela de cada uno de los patrones. En las pretinas, además de cortar dos piezas de tela de cada frente y espalda, se cortó un juego en entretela. Marqué los centros en estas piezas haciendo cortaditas para ubicarlos más fácilmente a la hora de coser. Después corté dos piezas en forro del trazo del frente que lleva los picos. Primero tomé las piezas de tela con los picos y las uní con las del forro, acomodando el lado bueno de la tela cara a cara con el forro. Pasé una costura a 1 centímetro de distancia de la orilla sobre la línea del frente que nos midió 17 centímetros de largo. Y después cosí por el contorno del pico a 1.5 centímetros de distancia de la orilla. Al llegar al centro del pico dejo la aguja abajo y levanto el prensatelas para girar la tela en la nueva dirección y seguir cosiendo. Recorté por el contorno del pico para solo dejar medio centímetro de costuras y que a la hora de voltear nos quede mucho mejor. También hice unas cortaditas en donde se forman los picos para que se acomode mejor la tela a la hora de voltearla. Y como la tela que utilicé se deshilacha muy fácilmente, pasé la sobrehiladora por todo el contorno para asegurar mejor las costuras. Después volteé las piezas y las planché muy bien para que se formen y aprecien muy bien los picos del diseño. Para el resto del short acomodé los lados buenos de la tela cara a cara y colocando alfileres para coser el tiro tanto en el frente como en el posterior. Pasé una costura a 1 centímetro de la orilla en ambas piezas. Y después también sobrehilé estas costuras y las planché. Sobre el frente del short acomodé las piezas que llevan los picos, primero sujetando con alfileres por los costados y luego por la línea de la cintura. Con
Con alfileres acomodé la pretina del frente en la cintura del short, para así después con una sola costura sujetar todas las piezas juntas. También acomodé la pretina del posterior con las piezas traseras del short. Y pasé una costura a 1 centímetro de la orilla para unir las pretinas en la cintura tanto en el frente como en el posterior. Planché para que se acomoden mejor las costuras y después sobrehilé los costados. Así como las bastillas y la entrepierna en cada una de las piezas. Coloqué el cierre sobre el costado izquierdo del short. Y después, para cerrar el otro costado, acomodé las piezas con alfileres, haciendo que me coincidan por el corte de la pretina y cosiendo a 1,5 centímetros de la orilla. Acomodé uniendo con alfileres la entrepierna del frente con la entrepierna del posterior y después las cosí a 1 centímetro de la orilla. Fusioné con tricot el segundo juego de pretinas que se cortó en la tela. Las uní por un costado cosiendo a 1,5 centímetros de la orilla. Para después unirlas por la cintura con la pretina que ya está puesta en el short. Coso las pretinas juntas a 1 centímetro de la orilla. Y después acomodo las costuras hacia la pieza que va a quedar por dentro y paso una puntada de retención. Cierro los costados donde está puesto el cierre pasando a un ladito de este. Y después volteo y plancho muy bien la pretina. Para hacer la bastilla voy midiendo el 1,5 centímetros que es lo que tiene incluido el patrón para hacerla. Voy colocando alfileres y planchando por todo alrededor. Para coserla comienzo por el frente, justo debajo de la pieza que tiene los picos, y empiezo a coser a un poquito más de 1 centímetro de la orilla hasta darle toda la vuelta a la pierna y llegar a donde comencé. Para fijar la pretina del frente con la que queda por dentro, pasé una costura justo en la unión de la cintura para que el pespunte quede prácticamente oculto y no se note mucho. Combiné con esta blusa de encaje que realicé utilizando el patrón del crop top básico y que te mostraré cómo puedes hacerla en otro video.